¿Cuántas veces has escuchado que el Estado cubano hace un gran esfuerzo para garantizar tal o más cual cosa? Sin reconocer los esfuerzos y avances que realiza el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, que miran hasta los mayores esfuerzos del Estado por amortiguar las desigualdades y atender las vulnerabilidades. Con los bajos niveles de divisa de los que hemos podido disponer, se realiza un permanente esfuerzo para asegurar un nivel de productos y servicios básicos a la población y atender de manera priorizada a las personas y comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Esto, más que un error, es una manipulación del concepto Estado en aras de hacer ver al Estado como un padre laborioso, productivo y protector que trabaja incansablemente para regalarle a sus hijos, a los ciudadanos, lo que ellos son incapaces de generar o ganarse. El esfuerzo que hace el país para garantizar la leche a todos los niños, y él decía algo que es muy real, en otros países del mundo la leche es liberada, y se dice que los niños pueden tomar leche, pero ¿cuántos niños de 0 a 7 años en el mundo no toman leche? Es una manipulación que sitúa en el Estado la fuente de los milagros y en los ciudadanos una suerte de pasivos pichones con la boca abierta esperando que todo caiga de arriba. Es, en resumen, una forma de establecer un arriba, el poder, y un abajo, los sin poder. El Estado no es eso. El Estado es una forma de organización política dentro de las fronteras nacionales de un país, para lo cual requiere, además, tener una población a la que representar. Y recalco representar porque quienes administran el Estado son funcionarios públicos, empleados del pueblo, no Robin Hoods ni hadas madrinas. La forma de organización política que es el Estado se materializa en las instituciones de la administración pública, mediante las que se canaliza, o debe canalizarse, la voluntad del pueblo de mayor bienestar. Y otra vez recalco, voluntad del pueblo, no de un ente mágico y paternalista que se confunde con Estado. El Estado, además, no genera riquezas, porque su función es regular y administrar la vida pública del país. Así que sus formas de ingresos son los impuestos, tributos y, en el caso de Cuba, también lo que generan las empresas estatales que ingresan directamente un porcentaje a las arcas estatales para usos tan variados como el gasto social o la inversión. O sea, los fondos del Estado provienen del trabajo de los millones de cubanos que generan riqueza en el país, y de esa riqueza creada por el pueblo trabajador se extrae una parte en mayor o menor medida para que el Estado cumpla sus funciones. Sabiendo ya que el Estado no genera riquezas, sino que se nutre de la que crean otros, podemos decir que quien administra al Estado es el gobierno, que es el grupo de personas designadas, nunca mejor dicho, para administrar los recursos y funciones de las instituciones públicas. Y otra vez, en el caso de Cuba, el Partido Comunista también lo administra, pues constitucionalmente es el único permitido y, según voces autorizadas, está por encima del Estado. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, que es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Según el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento, el partido es Dios. Pero volvamos al cauce. Si el Estado no funciona bien o carece de recursos para ejercer sus funciones y tiene que hacer supuestos esfuerzos para garantizar derechos, subvenciones, etc., esfuerzos que no son del Estado sino de los cubanos trabajadores que nutren de recursos al Estado, son el gobierno y el Partido Comunista los que están administrando mal al Estado. Y en un sistema económico como el cubano, donde la empresa estatal es la predominante y desde el mismo poder se dice que no puede ser de otra forma, es también el gobierno el que está gestionando mal la productividad de esas empresas, porque son ellos quienes las administran. Yo a veces soy un ministro de Economía extraño.
soy un ministro de Economía que llamo a la gente para que pare la actividad económica, en vez de para incentivar que produzca más. Tienes que parar la producción. Y estamos buscando crecimiento económico. No, eso no empata, eso no tiene lógica. Pero es en favor de, tratando de minimizar lo más posible los impactos en la población. Lo que está diciendo Gil, para que se entienda, es que el gobierno cubano prefiere parar la economía nacional, que a la larga traerá más escasez y crisis, a que la gente, como ocurrió, salga a las calles a protestar por falta de electricidad y de paso quiera liberarse del gobierno comunista. Eso se llama populismo, no socialismo ni nada parecido. Un populismo que busca que la gente no proteste para posponer la crisis de gobierno todo lo que se pueda. Esa es la verdad que Díaz-Canel reconoció, al menos a medias, en el Parlamento en diciembre. Si las vacunas salvaron este país, si a nosotros nos hubiera coincidido el pico Delta, con el pico Omicron, con Supertanquero, con Saratoga y con Ian sin vacunas, yo no sé, esta asamblea posiblemente estuviera dándose en una trinchera. Las próximas votaciones, porque no son elecciones, dejarán constituido al máximo órgano del poder del Estado cubano, al menos constitucionalmente, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Una asamblea compuesta por diputados que no han sido electos por el pueblo, sino por comisiones de candidaturas controladas por el Partido Comunista que, según Fidel y Raúl Castro, es el único en el que se expresa la nación cubana. Del partido único que garantiza y representa la unidad de la nación. La nueva asamblea, que no dirige al Estado ni lo controla y menos representa a toda la nación cubana, desde la próxima legislatura estará compuesta por 470 diputados y para optar por esos escaños se medirán en democráticas elecciones un total de... Wait for it, wait for it, wait for it, wait for it, wait for it. 470 candidatos. ¿Hay elecciones o lo de ellos es puro teatro? La participación popular es esencia de la democracia y sin ella no es posible el socialismo. Mario Díaz-Canel Bermúdez. Delegados a favor. En contra. Abstenciones. Aprobado Miguel Mario Díaz-Canel. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Pero como es la democracia cubana, ya esto está planificado desde mucho antes, cuando el jefe de Díaz-Canel lo designó al mando. De hecho, también Díaz-Canel estaba previsto en un plan secreto del Partido Comunista y así lo confirmaba Raúl Castro fuera de guión. Su elección ahora no es casualidad. Se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz-Canel, y que no dudamos que por las virtudes que por experiencia y por dedicación al trabajo ha desarrollado, tendrá éxito absoluto en la tarea que le ha encomendado nuestro órgano supremo del poder del Estado. Menudo éxito rotundo el que está teniendo el encomendado. Pero la planificación llega más allá. Sus 2 mandatos debe cumplir lo que lo vamos a establecer en la Constitución, de 5 años cada uno. El Congreso del partido mantendrá sus fechas. Yo fui elegido en el 7º Congreso del partido hasta el año 21. Tengo ya 87 años que cumpliré el 3 de junio. No lo digo para que me manden algún obsequio, yo sé que está difícil conseguir un regalo aquí, aunque sea modesto. Conseguir un regalo aquí, aunque sea modesto, es más difícil que encontrar petróleo. Obviemos, por favor, el chiste de mal gusto de un señor que no ha podido garantizar la prosperidad del pueblo que manda desde hace 60 años y encima se burla de eso, mientras su nieto anda en yates con manjares prohibitivos para el pueblo. Pero sigamos escuchando. Cuando él cumpla sus 2 mandatos, si trabaja bien y así lo aprueba
Comité Central, nuestro partido, el órgano supremo, el poder del Estado, que esta asamblea de la que formamos parte. Él debe mantenerse. Lo mismo que estamos haciendo con él tiene que mantenerlo con su sustituto. Aquí no hay casualidad. Díaz-Canel y el partido prepararán y designarán a su sustituto previamente para que la sucesión al más puro estilo monárquico continúe. Pero sigamos. Cesaron sus 10 años de presidente del Consejo de Estado de Ministros y los 3 que le quedan hasta el Congreso se queda como primer secretario para viabilizar el tránsito seguro y ahorrándonos aprendizajes del sustituto hasta que se retire a atender a los nietos que ya tendrá. Si es que no tiene alguno todavía, ya tiene nietos. Bueno, para los bisnietos como yo, tengo 3 y viene uno por el camino. Eso es lo que pensamos. Naturalmente, los órganos superiores del partido y del Estado serán los que decidirán, tomarán la decisión final en estas actividades que les he mencionado. Ah, se acordó que existía el Parlamento. Menos mal. Pero bueno, ya dicho todo, eso está escrito en piedra y desde 2018 Raúl Castro planificó el futuro de Cuba hasta 2031. Un futuro en el que Díaz-Canel, según el plan raulista, debería dejar de ser secretario del partido en una fecha en concreto y dedicarse a los nietos. Hasta eso le planificó. 13 años planificados desde el trono de un plumazo. Y claro, el presidente designado respondió con la habitual propaganda. Y sin prometer nada, O sea que el Parlamento le firmó en nombre de todos los cubanos un cheque en blanco a Díaz-Canel. Que el mandato dado por el pueblo a esta legislatura es el de dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico crucial que estará marcado por todo lo que logremos avanzar en la actualización del modelo económico y social, perfeccionando y fortaleciendo nuestra labor en todos los ámbitos de la vida de la nación. No vengo a prometer nada, como jamás lo hizo la revolución en todos estos años. Vengo a entregar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como gobierno y como pueblo en los lineamientos de la política del partido y la revolución a corto, mediano y largo plazos. En fin, el mar. 2023 será declarado como el año quinto de la continuidad. El poder de la nueva asamblea será tal que, y les pongo un ejemplo, entre 1977, cuando se constituyó ese órgano, y 2017, las leyes que promulgó en su escaso trabajo de 2 o 3 reuniones al año fueron casi 3 veces menos que la cantidad de decretos ley que dictó el Consejo de Estado, en el que recaen las funciones de representar a la asamblea entre sesiones, y que hasta la reforma constitucional de 2019, la misma persona que presidía el Consejo de Estado presidía el Consejo de Ministros. Esto hizo que Fidel y Raúl Castro usaran sus dobles funciones tanto de gobierno como de representantes del legislativo para crear normas que no pasaban previamente por la asamblea y lo único que le dejaban hacer luego a los diputados era ratificarlas. En la última legislatura, con un presidente de la República que ya no preside ni el Consejo de Estado ni el Consejo de Ministros, y a pesar de que la nueva Constitución demandó más leyes, la proporción entre leyes y decretos ley no ha cambiado demasiado y los decretos ley han sido poco más del doble de las leyes, aunque ya el presidente del Consejo de Estado es el mismo que el presidente de la Asamblea. El cronograma previó para los años 2020, 2021 y 2022 la aprobación de 39 leyes y 31 decretos ley, siendo aprobados en general, incluidos los que resulten de esta sesión ordinaria, un total de 26 leyes y 65 decretos ley, aunque teniendo en cuenta lo acontecido desde el 10 de abril de 2019, fecha de entrada en vigor de la Constitución de la República, se han aprobado 35 leyes y 83 decretos ley. ¿Lo escucharon? 35 leyes y 83 decretos ley.
Para que se entienda la importancia del asunto de la proporción de leyes y decretos ley, la ley, aun cuando el Parlamento sea un circo, requiere de opiniones de los diputados y a veces, cuando se les ocurre a los mandamases, también pueden incluir amados de consultas populares y gremiales. El Código de la Familia se consultó con la gente, el Código Penal no. Los decretos ley se adoptan sin consulta ni participación de los diputados en pleno. Y estos últimos solo les queda ratificarlos. En la historia legislativa de Cuba revolucionaria no ha habido ni una sola vez una revocación parlamentaria de un decreto ley. Así andan las cosas. Pero con más o menos leyes o decretos ley, estas son las piezas que nos deja el arte político de la continuidad canelista. Puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, lo que a veces da risa, como muchas cosas que hacemos. El problema es que tenemos 3 leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar mañana o pasado mañana una ley, o se supone, o pasado mañana, se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado. Recuerda suscribirte, por favor, pasarte por nuestra tienda o apoyarnos donando algo a esta cuenta de PayPal. Y si quieres saber por qué las supuestas elecciones en Cuba no le interesan a nadie, o quieres ver otros conceptos que nos han intentado confundir desde el gobierno del Partido Comunista en Cuba, mira estos 2 videos que tienen su cosa. Chao.